El misterio de Melquisedec. ¿Quién fue este enigmático rey de la Biblia? En las páginas del Antiguo Testamento, hay un personaje que ha cautivado la imaginación de eruditos, místicos y creyentes por siglos, Melquisedec. Este enigmático rey sacerdote aparece brevemente en el Génesis, bendiciendo a Abraham después de su victoria sobre los reyes paganos. A pesar de su breve mención, Melquisedec ha sido objeto de numerosas especulaciones y teorías, convirtiéndose en uno de los mayores misterios de las Escrituras. En esta exhaustiva investigación, exploraremos las profundidades de este fascinante personaje bíblico. Analizaremos las escasas referencias que tenemos de él en las Escrituras, examinaremos las diversas interpretaciones y teorías que han surgido a lo largo de los siglos, y desentrañaremos los secretos que rodean su identidad y su papel en el plan divino. El registro bíblico de Melquisedec. Nuestra única fuente primaria sobre Melquisedec proviene de dos pasajes clave en el Antiguo Testamento, Génesis 14 y Salmo 110. Veamos estos versículos en detalle. Génesis 14. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo. Y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Salmo 110. Juró Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Estas breves menciones han sido objeto de innumerables interpretaciones y han generado más preguntas que respuestas. ¿Quién era realmente Melquisedec? ¿Por qué se le describe como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo? ¿Qué significa el orden de Melquisedec mencionado en los Salmos? A lo largo de los siglos, diversas tradiciones religiosas y movimientos espirituales han intentado desentrañar el misterio que rodea a este enigmático personaje. Teorías e interpretaciones sobre Melquisedec. Melquisedec como rey sacerdote. Una de las interpretaciones más comunes es ver a Melquisedec como un rey sacerdote de Salem, la antigua Jerusalén. En una época en la que las funciones reales y sacerdotales estaban generalmente separadas, Melquisedec representaba una rara combinación de autoridad política y espiritual. Algunos eruditos sugieren que Melquisedec podría haber sido un gobernante cananeo que adoraba al Dios Altísimo, el mismo Dios que Abraham reconocía. Esta interpretación lo convierte en un precursor de la fe monoteísta en una región dominada por religiones politeístas. Melquisedec como teofanía o cristofanía. Otra perspectiva considera a Melquisedec como una teofanía, una manifestación física de Dios en forma humana. Algunos eruditos sugieren que Melquisedec podría haber sido una cristofanía, una aparición preencarnada de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Esta interpretación se basa en varios detalles intrigantes. No se menciona su ascendencia ni su nacimiento, lo que podría sugerir una naturaleza divina. Se le llama sacerdote del Dios Altísimo, un título que implica una autoridad superior a los sacerdotes levíticos. La carta a los Hebreos capítulo 7 dice que Melquisedec no tenía principio de días ni fin de vida, lo que podría indicar una existencia eterna. Para algunos, estas pistas apuntan a que Melquisedec era una manifestación previa de Cristo, quien más tarde sería descrito como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 5. Melquisedec como figura mística. Algunas tradiciones místicas y esotéricas han visto a Melquisedec como una figura clave en la historia espiritual de la humanidad. Los gnósticos, por ejemplo, lo consideraban un ser celestial enviado para iluminar a los iniciados. En el misticismo judío, Melquisedec ha sido identificado con diversas figuras míticas, como el ángel Miguel o el ser celestial Metatrón. Algunos cabalistas incluso lo han asociado con la encarnación del alma divina en la tierra. Melquisedec como símbolo cristológico. Desde una perspectiva cristiana, Melquisedec es visto como un símbolo o prefiguración de Jesucristo. La carta a los Hebreos capítulo 5 dedica un espacio considerable a este tema, presentando a Jesús como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Según esta interpretación, Melquisedec representa un sacerdocio superior al levítico, uno que no se basa en la descendencia física sino en el poder eterno de Dios. Jesús, al ser llamado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, cumple y trasciende el sacerdocio levítico,
estableciendo un nuevo pacto eterno. Melquisedec como figura histórica. Algunos eruditos han intentado identificar a Melquisedec como una figura histórica real, un rey cananeo que reinó en la antigua ciudad de Salem, Jerusalén, durante la época de Abraham. Basándose en evidencias arqueológicas y registros históricos, algunos sugieren que Melquisedec podría haber sido un rey de la dinastía jebusea que gobernó en Jerusalén antes de la conquista israelita. Su título de sacerdote del Dios Altísimo podría indicar que adoraba a una deidad superior en una región dominada por el politeísmo. Sin embargo, debido a la escasez de información en las escrituras y la falta de pruebas concluyentes, esta teoría sigue siendo especulativa. El significado del orden de Melquisedec. Una de las frases más intrigantes relacionadas con Melquisedec se encuentra en el Salmo 110: Tú eres sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa este orden de Melquisedec? Algunos eruditos sugieren que se refiere a un sacerdocio eterno y superior, que trasciende las limitaciones del sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. A diferencia de los sacerdotes levitas, cuyo sacerdocio se basaba en la descendencia física y estaba sujeto a la mortalidad, el orden de Melquisedec representaría un sacerdocio eterno, celestial y divino. En la carta a los Hebreos, el autor contrasta el sacerdocio levítico con el orden de Melquisedec, presentando a Jesús como el cumplimiento de este sacerdocio superior. Según esta interpretación, Jesús, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, establece un nuevo pacto eterno, trascendiendo las limitaciones del antiguo pacto y ofreciendo un nuevo y mejor pacto. El simbolismo de Melquisedec en la tradición cristiana. Más allá de su papel como prefiguración de Cristo, Melquisedec ha adquirido un simbolismo profundo en la tradición cristiana. Su enigmática aparición en las Escrituras ha inspirado numerosas interpretaciones alegóricas y espirituales. Melquisedec como símbolo de la justicia. El nombre Melquisedec se traduce como Rey de Justicia. En consecuencia, los padres de la Iglesia y otros teólogos han visto en él un símbolo de la justicia divina y la rectitud moral. San Jerónimo, por ejemplo, interpretó a Melquisedec como una representación de la justicia perfecta de Cristo, quien gobernaría con equidad y verdad. Esta asociación con la justicia también se ha vinculado con su papel como sacerdote del Dios Altísimo, ofreciendo sacrificios aceptables a Dios. Melquisedec como símbolo de la paz. Además de ser el Rey de Justicia, Melquisedec también es descrito como el Rey de Salem, que significa Rey de Paz. Esta conexión con la paz ha llevado a los eruditos a ver en él un símbolo de la armonía y la reconciliación divina. Algunos han sugerido que Melquisedec representa la paz que Cristo trajo al mundo, reconciliando a la humanidad con Dios a través de su sacrificio. Otros han visto en él un símbolo de la paz interior y la tranquilidad espiritual que se alcanza al someterse a la voluntad divina. Melquisedec como símbolo de la Eucaristía. Un aspecto notable de la aparición de Melquisedec en Génesis es que sacó pan y vino para bendecir a Abraham. Este gesto ha sido interpretado por muchos teólogos como un símbolo o prefiguración de la Eucaristía cristiana. Los padres de la Iglesia, como San Cipriano y San Ambrosio, vieron en este acto un presagio del sacrificio de Cristo y de la institución de la Santa Comunión. Melquisedec, en su papel de sacerdote eterno, habría anticipado el sacramento eucarístico, en el que el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Melquisedec como símbolo del sacerdocio cristiano. Dado su papel como sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec ha sido visto como un símbolo del sacerdocio cristiano. Según esta interpretación, los sacerdotes cristianos siguen el orden de Melquisedec, ofreciendo el sacrificio eucarístico y mediando entre Dios y la humanidad. Algunos teólogos han sugerido que Melquisedec representa el ideal del sacerdocio cristiano, un sacerdote que no se basa en la descendencia física sino en la gracia divina, que ofrece sacrificios espirituales y que intercede por el pueblo ante Dios. Melquisedec en la tradición judía. Aunque la mención directa de Melquisedec en las escrituras hebreas es breve, su figura ha despertado un gran interés en la tradición judía. Los escritos rabínicos, la literatura mística judía y otras fuentes han explorado su identidad y su papel en la historia sagrada. Melquisedec en los escritos rabínicos. En los textos rabínicos, como el Talmud y los Midrashim, encontramos diversas interpretaciones sobre Melquisedec. Algunos lo consideran un justo gentil que reconoció al Dios de Abraham,
mientras que otros lo ven como un sacerdote idólatra al que Abraham se negó a pagar los diezmos. Una tradición interesante es la que identifica a Melquisedec con Sem, el hijo de Noé. Según esta interpretación, Sem habría sido un sacerdote que transmitió la verdadera fe monoteísta a las generaciones posteriores, incluyendo a Abraham. Melquisedec en la Cábala y el misticismo judío. En la tradición mística judía, especialmente en la Cábala, Melquisedec ha sido objeto de diversas especulaciones y teorías. Algunos cabalistas lo han identificado con el ángel Miguel o con el ser celestial Metatrón, mientras que otros lo han asociado con el concepto de alma divina o con una encarnación del Mesías. Según algunas enseñanzas cabalísticas, Melquisedec habría sido un ser celestial enviado para iluminar a los iniciados en los misterios divinos. Su encuentro con Abraham habría sido un momento clave en la transmisión del conocimiento esotérico. Melquisedec en los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en las cuevas de Qumrán, también contienen referencias a Melquisedec. En uno de los documentos, conocido como el rollo de la guerra, se menciona a un líder mesiánico llamado Melquisedec que guiará a las fuerzas de la luz contra las fuerzas de las tinieblas en la batalla final. Aunque los detalles son escasos, esta mención ha llevado a algunos eruditos a sugerir que la comunidad esenio de Qumrán, responsable de la redacción de los rollos, tenía una tradición particular sobre Melquisedec como una figura mesiánica o escatológica. Melquisedec en las tradiciones gnósticas y herméticas. Más allá del judaísmo y el cristianismo, Melquisedec también ha sido objeto de especulación en otras tradiciones espirituales antiguas, como el gnosticismo y el hermetismo. Melquisedec en el gnosticismo. Para los gnósticos, Melquisedec era considerado un ser celestial enviado para iluminar a los iniciados en los misterios divinos. Algunas tradiciones gnósticas lo veían como un enviado del Dios Supremo o como una manifestación del mismo. En algunos textos gnósticos, como el Tratado sobre la Octava y la Novena, Melquisedec es presentado como un intermediario entre el mundo divino y el mundo material, revelando conocimientos esotéricos a los elegidos. Melquisedec en el hermetismo. En la tradición hermética, que se basa en los antiguos escritos atribuidos a Hermes Trismegisto, Melquisedec es visto como una figura clave en la transmisión del conocimiento esotérico y la sabiduría divina. Algunos hermetistas lo han identificado con el mítico sacerdote egipcio Teuti, o Tot, quien habría sido el portador del conocimiento oculto y la magia sagrada. Según esta perspectiva, Melquisedec habría sido una encarnación de Teuti, trayendo la iluminación a los iniciados en los misterios. Melquisedec en las tradiciones esotéricas y místicas. A lo largo de la historia, Melquisedec ha captado la imaginación de diversos movimientos esotéricos y místicos que han visto en él una figura clave en la revelación del conocimiento oculto y la sabiduría espiritual. Melquisedec en la francmasonería. En algunas ramas de la francmasonería, Melquisedec es considerado un importante símbolo y figura de veneración. En los grados superiores del rito de York, por ejemplo, se hace referencia a Melquisedec como el fundador de un antiguo sacerdocio misterioso. Algunos masones han sugerido que Melquisedec podría haber sido el fundador de una antigua orden iniciática que transmitió conocimientos esotéricos y prácticas místicas a través de los siglos. Melquisedec en las órdenes rosacruces. En las tradiciones rosacruces, Melquisedec es visto como un maestro espiritual que habría sido el depositario de la sabiduría oculta y los misterios divinos. Algunas enseñanzas rosacruces lo asocian con la llamada Fraternidad de la Rosa Cruz, una supuesta hermandad mística dedicada a preservar y difundir el conocimiento esotérico. Según estas creencias, Melquisedec habría sido un iniciado en los más altos misterios, transmitiendo su sabiduría a los elegidos a través de los siglos. Su encuentro con Abraham sería un punto clave en la transmisión de este conocimiento oculto. Melquisedec en las tradiciones espirituales contemporáneas. En tiempos más recientes, Melquisedec ha sido objeto de veneración y estudio en diversas tradiciones espirituales contemporáneas. Algunos movimientos canalizados, como el de los mensajes de Melquisedec, lo presentan como un maestro ascendido o un ser celestial que transmite enseñanzas y orientación espiritual. Otros grupos esotéricos lo ven como un símbolo de la iluminación espiritual y el desarrollo del potencial humano.
En estas interpretaciones modernas, Melquisedec sigue siendo una figura misteriosa y enigmática, pero también una fuente de inspiración y conocimiento espiritual. Perspectivas críticas y escépticas sobre Melquisedec. A pesar de las numerosas interpretaciones y teorías que han surgido en torno a Melquisedec, también existen perspectivas críticas y escépticas que cuestionan su importancia y su significado. Melquisedec como un personaje menor. Algunos eruditos bíblicos sugieren que Melquisedec no era más que un personaje menor en la narrativa del Antiguo Testamento, y que su aparición breve no justifica las elaboradas interpretaciones que se han desarrollado a lo largo de los siglos. Desde esta perspectiva, Melquisedec simplemente habría sido un rey local de Salem que reconoció y bendijo a Abraham después de su victoria. Su papel habría sido puramente anecdótico y no habría tenido un significado profundo o simbólico. Críticas a las interpretaciones místicas y esotéricas. Muchos académicos y teólogos han expresado su escepticismo hacia las interpretaciones místicas y esotéricas que rodean a Melquisedec. Consideran que estas teorías carecen de fundamento bíblico sólido y son producto de la especulación y la imaginación. Desde este punto de vista, las asociaciones de Melquisedec con seres celestiales, maestros ascendidos o tradiciones ocultas son simplemente invenciones sin respaldo en las Escrituras. Estos críticos argumentan que tales interpretaciones distorsionan el significado original del texto bíblico. Cuestionamientos a la tipología cristológica. Algunos eruditos también han cuestionado la validez de interpretar a Melquisedec como una prefiguración o un símbolo de Cristo. Argumentan que la carta a los Hebreos, que es la principal fuente de esta interpretación, podría estar utilizando un recurso literario común en su época, sin necesariamente implicar una conexión profunda entre Melquisedec y Jesús. Según esta perspectiva crítica, la asociación de Melquisedec con el sacerdocio de Cristo podría ser un simple ejercicio retórico o alegórico, más que una doctrina central del cristianismo. A pesar de estas críticas y cuestionamientos, el misterio que rodea a Melquisedec sigue cautivando la imaginación de creyentes, místicos y buscadores espirituales en todo el mundo. Reflexiones finales, el enigma perdurador de Melquisedec. A lo largo de esta extensa investigación, hemos explorado las profundidades del misterio que envuelve a Melquisedec, el enigmático rey sacerdote de las Escrituras. Desde su breve aparición en el Antiguo Testamento, este personaje ha generado innumerables teorías, interpretaciones y especulaciones. Hemos examinado su registro bíblico, analizando los escasos versículos que lo mencionan y desentrañando el significado del orden de Melquisedec. Hemos recorrido las diversas tradiciones religiosas y espirituales que han intentado descifrar su identidad y su papel en el plan divino. A lo largo de este recorrido, hemos encontrado una gran diversidad de perspectivas, desde aquellas que lo consideran una teofanía o una prefiguración de Cristo, hasta las que lo ven como un símbolo de la justicia, la paz o la Eucaristía. Hemos explorado su importancia en la tradición judía, el gnosticismo, el hermetismo y las órdenes esotéricas. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos por desentrañar su misterio, Melquisedec sigue siendo una figura enigmática y elusiva. Cada interpretación, cada teoría, parece arrojar más preguntas que respuestas. Quizás sea esta misma cualidad misteriosa la que ha mantenido el interés y la fascinación por Melquisedec a lo largo de los siglos. En un mundo que constantemente busca certezas y explicaciones, este personaje bíblico se resiste a ser encasillado o definido completamente. Melquisedec representa un misterio perdurador, un enigma que desafía nuestras categorías y nociones preconcebidas. Nos invita a cuestionar nuestras suposiciones y a explorar los límites de nuestro conocimiento y nuestra comprensión. Al final de este extenso viaje, quizás la lección más valiosa que podemos extraer del misterio de Melquisedec es la humildad. A pesar de nuestros esfuerzos por desentrañar los secretos de las Escrituras y desenmarañar los hilos de la historia sagrada, siempre habrá aspectos que escapen a nuestra comprensión total. Y tal vez, en esa incertidumbre, en esa brecha entre lo conocido y lo desconocido, es donde reside la verdadera esencia de la fe y la búsqueda espiritual. Melquisedec nos recuerda que el camino hacia la iluminación está lleno de misterios, y que a veces debemos abrazar esos enigmas con reverencia y asombro. Así, mientras continuamos explorando las profundidades de las Escrituras y las tradiciones espirituales,
Podemos permitir que el misterio de Melquisedec nos inspire y nos guíe hacia una búsqueda más profunda y una mayor humildad ante lo desconocido. Porque al final, quizás el mayor misterio no sea quién fue Melquisedec, sino el hecho de que su enigma siga cautivando nuestras mentes y corazones después de milenios. Y en ese misterio eterno, encontramos un recordatorio constante de la grandeza y los misterios del plan divino.